Bien, confirme si se está logrando observar la diapositiva. Buenas tardes, Samuel. ¿Qué tal, Shaila? Ok, gracias por la confirmación. Bien, empezamos entonces. Ya, empezamos. Hoy día es un tema que es bastante amplio, complejo también. A ver, vamos a utilizar esto de acá. Eh, ¿Qué dicen las chicas? Por ejemplo, acá, ¿alguna vez les ha pasado una situación similar? ¿Han estado frente a ante una araña, por ejemplo? Esta chica que está acá, bueno, esta joven en todo caso, eh, habrá nacido teniéndole temor a las arañas. ¿Qué crees tú? A ver, te leo. Bueno, y sigo esperando sus respuestas. ¿Van a participar hoy en la clase o van a estar ahí de espectadores nada más? ¿O me han respondido y aún no se logra ver? Ya, acá solamente veo la respuesta de William. A ver, quisiera que levanten su mano los que están en la clase, ¿ya? Porque si no, la verdad, o sea, vamos a tener problemas hoy día. ¿Quiénes están en la clase? Levánteme su mano para saber y no estar ahí preguntando al aire. Ya veo 20. No se trata que levantes por moda, sino si realmente estás en la clase. Ya, y si estás en la clase, mi pregunta es ¿por qué no contestas? No estoy preguntando nada de conocimiento, estoy preguntando una situación como para entrar a la clase, ¿no? Me preocupa porque el tema hoy día es un tema complejo y si tú no participas, lamentablemente no puedo hacer mucho por tu aprendizaje. Entonces, me deja sorprendido que pregunte 3 minutos y solamente uno me responde. O sea, no sé, me parece raro también porque normalmente ustedes siempre eran participativos, ¿no? Ya, bueno, Kevin dice, no se nace con temor. Miriam, el temor es adquirido por una mala experiencia.
Shaila, creo que el temor se desarrolla. Y Gabriela, el temor se va dando de acuerdo a las experiencias. Ok. Bueno, esta imagen, cuando te hacía la pregunta si esta chica, por ejemplo, nació con ese miedo a la araña, ¿no? Eh, no, pues, o sea, no pueden ser con temores, es cierto, que se presentan a determinada edad, pero generalmente el objeto al cual tenerle miedo es a lo que se aprende, ¿no? En el caso de la otra persona que está yendo quizás a un casino o apostando de pronto en de pronto un bingo o un casino también, ¿no? Evidentemente, pues que esa conducta de apostar no es algo que nació con él, es algo que también se aprende. Eh, el día de hoy corresponde abordar el tema de aprendizaje, ¿ya? Entonces vamos a tocar lo que corresponde al aprendizaje bajo el enfoque conductual y el aprendizaje bajo el enfoque cognitivo. De acuerdo al temario estructurado, corresponde el tema de aprendizaje. Hay dos enfoques en psicología muy representativos en el aprendizaje, no los únicos, pero los más representativos, y son los que vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué es el aprendizaje para el conductismo, qué teorías como el conocimiento clásico instrumental, cómo explican el aprendizaje, y veremos también qué es el aprendizaje para el enfoque cognitivo, qué teorías cognitivistas existen, a qué se refiere, ¿no? Lo que viene a ser la metacognición, las estrategias de aprendizaje, el aprendizaje autorregulado y cooperativo. Bueno, ese es el temario correspondiente al día de hoy. Comenzamos entonces con lo que es el aprendizaje. Bueno, entender que un aprendizaje involucra siempre un cambio en el comportamiento. Normalmente a veces hay algunos estudiantes que creen que aprender es solamente es aprender conocimientos, y eso es un error. Tú no solamente aprendes conocimientos, no somos máquinas, ¿no? El ser humano aprende muchas cosas además de conocimientos, ¿no? Puedes aprender temores, puedes aprender conductas motoras, en fin, hay una serie de aprendizajes, ¿no? Y acá la diapositiva ilustra justamente una forma de aprendizaje motor que implica pues el aprender a manejar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que en esta joven de pronto pues se sube a un vehículo y posiblemente pues tenga esa complicación, está con miedo, de pronto no maneja o de pronto está a punto de chocar, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa si de pronto se inscribe a un curso quizás de manejo donde comience a practicar, ¿no? Con asesoría y posiblemente de ahí a un mes ya pueda manejar en ese aspecto? E incluso puede pasar una prueba de manejo, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? La conducta de manejar un vehículo, en este caso un auto, ha cambiado, se ha modificado. Antes no podía, ahora sí puede. Y ese cambio ha sido producto de la experiencia, de la práctica, ¿no? Entonces, siempre que hay un aprendizaje, se tiene que tener en cuenta esos aspectos. Un aprendizaje siempre es producto de la experiencia, no es producto del azar. O sea, en un aprendizaje cambia el comportamiento, se modifica la conducta, pero como producto de la experiencia. Y en un aprendizaje también a veces se suele escuchar, ¿no? A algunas personas que dicen lo que se aprende se retiene para siempre, y eso es falso. Que tú aprendas algo no significa que se va a quedar para toda tu vida. Eso dependerá justamente de esto, de cuánto practiques, de cuánta experiencia tengas con ese aprendizaje. ¿Hay aprendizajes que quedan para siempre? Sí, pero no todos, ¿no? En ese aspecto. Tú habrás comprobado acá en este ciclo, por ejemplo, como muchos estamos en la semana 6 y ya se olvidaron de la semana 1, a pesar de haber estudiado, porque obviamente ese que no estudió no aprendió, ¿no? Pero ese que estudió, que posiblemente practicó, en fin, y que pudo resolver algunas preguntas, posiblemente sí aprendió en su momento, ¿no? Pero si ya no ha practicado desde la semana 1 hasta la semana 6 que estamos ahora,
posiblemente esos temas de esa primera semana y hay algunos temas que se ha olvidado, ¿no? Entonces, no es que lo que aprendió se va a retener para siempre. Un aprendizaje, por lo tanto, implica un cambio de conducta relativamente estable, relativamente permanente, producto de la experiencia. ¿Hasta ahí alguna inquietud, duda, pregunta? Ok, Kevin. Ok, Misael, gracias por sus comentarios. Es importante también distinguir lo que es aprendizaje de lo que no es aprendizaje, ¿ya? Entonces, un, un aprendizaje, como decíamos, involucra siempre práctica o experiencias que hacen que la conducta se modifique o cambie. Puede ocurrir también que en ocasiones se modifica un comportamiento y entonces uno cree que es un aprendizaje cuando no lo es. Por ejemplo, que alguno de tus compañeros le cambie la voz y entonces dice, ah, aprendí a hablar así. No, no aprendiste. Lo que pasa es que ese es un cambio producto de la maduración y que no solamente va a ocurrir en ti, sino en todas las personas de esa edad, más o menos, ¿no? La pubertad, de esa etapa, ¿no? Entonces eso no es un aprendizaje, porque no hay entrenamiento, no hay experiencia por medio. Una persona puede perder información eh, producto de una enfermedad neurodegenerativa y eso es también algo que se puede confundir con un aprendizaje. O sea, no, no es que la persona en ese aspecto esté expuesta a un aprendizaje, ¿no? Lo que está ocurriendo ahí es que es producto de ese daño a nivel neurológico. La persona está perdiendo información. Eso no tiene que ver con aprendizaje, es algo biológico. Una persona que consume estupefacientes puede tener un rendimiento deportivo, por ejemplo, mucho más elevado que otros. Y es por eso que esas sustancias pueden estar prohibidas en una competencia, ¿no? Porque implicaría una competencia desleal. ¿Cómo saber que el rendimiento aumentó por el entrenamiento deportista o que aumentó de pronto por el consumo de la sustancia? Por esa razón hay sustancias prohibidas en esas competiciones, ¿no? O sea, ese cambio no sería producto de un entrenamiento, de un aprendizaje, ¿no? Sería producto del consumo de la sustancia. Entonces, cuando cambia la conducta por un consumo de sustancias, cuando cambia la conducta por maduración, cuando cambia la conducta por enfermedades neurodegenerativas, eso no constituye aprendizaje. Hay que diferenciar bien ese. Empezamos entonces ahora enmarcándonos en el planteamiento conductual, ¿no? Para un conductista, cuando se dice que un sujeto aprendió, para un conductista, el aprendizaje involucra siempre un cambio en la conducta y la conducta para un conductista era una acción observable, ¿sí? Por lo tanto, para un conductista, un aprendizaje siempre será observable a través del comportamiento de la conducta del sujeto. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasará con este odontólogo? No es que siempre haya sabido, por ejemplo, el hecho de poder extraer una muela, ¿no? O de pronto hacer una intervención, una endodoncia, o de pronto hacer alguna intervención en su paciente, ¿no? No es que él nació con eso, lo aprendió. Y para eso tuvo que tener experiencia, tuvo que tener práctica. Quizás al inicio sus pacientes se corrían porque les provocaba mucho dolor, pero quizás luego comenzó ya con la práctica, con la destreza, ¿no? A saber cómo intervenir. Posiblemente ya pues ahora
ha modificado su conducta, ha aprendido, ¿no? A intervenir, o la técnica que requería para intervenir de manera adecuada, ¿no? El niño que está quizás frente a sus compañeros, ¿no? Y no sabe cómo exponer y de pronto por ahí se tapa el rostro, ¿no? En fin, bueno, posiblemente si la persona comienza a entrenarse, poco a poco va perdiendo el temor y poco a poco comienza a poder expresarse de mejor manera. Entonces, un aprendizaje para un conductista siempre involucrará un cambio en la conducta, pero ya sabes, ese cambio siempre es producto de la experiencia. Vamos a encontrar dos teorías, dos planteamientos teóricos enmarcados en este modelo, aunque hay que hacer cierta precisión, ¿no? O sea, si bien es cierto, se está considerando acá el conocimiento clásico correspondiente dentro del modelo conductual, no tomarlo al pie de la letra, no significa que Pavlov fuera conductista, pero sus aportes fueron tomados por el padre del conductismo, que sería John Watson. En otras palabras, Pavlov no fue conductista, pero sus aportes sirvieron para que posteriormente alguien tomara eso como referencia eh, en el campo del conductismo. Y una de las teorías principales, ¿no? O la principal teoría, digamos, que elabora Pavlov respecto al aprendizaje se llama condicionamiento o se conoce como condicionamiento clásico correspondiente. Y el otro señor que ves ahí, ese señor Burrus Skinner, él sí definitivamente es conductista sin menor duda, ¿no? Es conductista sí o sí, Skinner, ¿no? Y él propone lo que se llama el condicionamiento operante o instrumental. Bien, entonces vamos a comenzar a explicar las teorías tanto del condicionamiento clásico y del condicionamiento operante. Hasta ahí, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? Algún día responderán. Ahí está. Gracias, Alessandra, Shaila, Cristina, ajá. Sí, quiero que pregunte, muy bien. Si Pavlov no era conductista, ¿qué era? Pavlov era representante de una escuela, lo vimos en la primera clase, Cristina, se llamaba reflexología, la escuela, eh, digamos que, de la que formaba parte Iván Pavlov, ¿ya? Pero vuelvo a repetir, sus aportes sirvieron para que más adelante fueran tomados por el conductismo. Algunos de sus aportes, no todos. Bien, sigamos. Vamos justamente con la explicación del condicionamiento clásico, ¿ya? Aquí hay un ratito que está acá. Está, no, no. Bien, vamos con la teoría del condicionamiento clásico. Este planteamiento del condicionamiento clásico es la propuesta del señor Iván Pavlov, a quien tienes ahí en la imagen, ¿no? A este señor, ¿sí? Esa es una foto real, donde
él trabajaba pues con un animalito, con un perrito, y Pavlov no era un psicólogo, Pavlov era un médico que estaba interesado en la fisiología digestiva y justamente por eso trabajaba con ese perrito, ¿no? Pero pasa que él era muy curioso, entonces, a Pablo, me refiero a Pablo, y entonces cierto día observa en el laboratorio que el perrito empieza a salivar ante el ayudante de Pavlov, ¿no? Y Pavlov comienza a preguntarse el por qué el perro saliva de esa manera. Si está salivando ante el ayudante es porque esa conducta no nació con él, la ha aprendido. Entonces la pregunta es, pues, ¿y cómo lo aprendió, no? Y ese hecho llevó a que Pavlov cambiara el rumbo de su investigación y digamos, estar en el campo médico migra hacia el ámbito psicológico, proponiendo esta teoría que se convertiría en una de las más importantes de la psicología en cuanto al tema de aprendizaje. ¿Qué es lo que hizo Pavlov en el experimento? Pavlov, en el experimento ya de aprendizaje, ¿no? A ese perrito, imagínate que este perrito estuviera hambriento, varias horas sin comer, y viene Pavlov o su ayudante y le presenta comida, lo hace olfatear la comida. ¿Qué pasa cuando el perro olfatee la comida? ¿Qué va a ocurrir con ese animal? ¿Cómo va a responder ese perrito? ¿Qué crees tú? Ajá, Nicole nos dice, se va a emocionar y se va a relamer. Empieza a salivar, dice Misael. Ya, correcto. Ok, ahí está, estamos mejorando. Ya, a ver, va a babear, dice Cristina. Sí, es posible, es posible. Bueno, eso babear, ese babear se llama salivar, ¿ya? Salivar. Pues el perrito que está hambriento y se le presenta comida, evidentemente va a responder salivando. Eh, Ahora vamos, quiero que me respondas. ¿Salivar es una eh, respuesta? Salivar ante la comida. Salivar ante la comida. ¿Es una respuesta natural o aprendida? Muy bien, Grisel, muy bien. Es una respuesta aprendida. Claro, claro que no. ¿Nunca has visto un perrito? ¿Qué pasa cuando el perrito tiene hambre y le presentas comida? Tú mismo me has dicho, cuando el perrito tiene hambre y le presentas comida, el perro va a salivar. El perro, cualquier perrito te va a salivar, cualquier perrito hambriento, te va a salivar ante la presencia de comida. Esa respuesta no es aprendida, es una respuesta natural. Y por eso esa respuesta se va a llamar respuesta incondicionada. Cualquier perrito en esa condición en la que tenga hambre y le presentas comida va a comenzar a salivar. Esta salivación ante la comida es una respuesta incondicionada y el estímulo que la provoca se va a llamar estímulo incondicionado. Ahora, mira, ¿qué pasa si a este perrito se le presenta, se le, bueno, se le hace cerca a él, ¿no? Se le estimula con un sonido, o sea, se le presenta un sonido, ¿no?
En este caso, bueno, puede ser un diapasón, un metrónomo, ¿no? Muchos lo conocen como la campana, ¿no? En realidad Pablo no utiliza una campana, ¿no? Pero bueno, algunos aplican eso para que entiendan, ¿no? En su contexto. Lo que tienes que entender ¿qué pasa cuando se le produce un sonido, el perro, ante eso? ¿Qué hace el perro? Imagínate a tu perrito. Posiblemente, ante el sonido, el perro para la oreja y gira. Nada más. Ajá, correcto. Correcto, Alessandro. ¿No? Perro para la oreja, gira y bueno, puede desplazarse quizás si está cerca del sonido. Eso es para Pavlov que está ocurriendo. Algunos dicen no provoca nada. No, no es que no provoque nada. O sea, si el perro está reaccionando, ya hay un estímulo ahí. Pero se llama neutro porque inicialmente no va a provocar la otra respuesta de salivación, pero tiene que provocar una respuesta, mínimo captar la atención del sujeto. En este caso, el sonido captaba la atención del perrito. ¿Qué hizo ya Pavlov durante el condicionamiento? ¿Qué es lo que hizo? Ensayo uno suena, en este caso, vamos a trabajar con lo que está ahí, con el diapasón. Se provoca el sonido del diapasón, el perro gira hacia el sonido, inmediatamente se le presenta la carne o la comida, y este perrito que estaba hambriento comienza a salivar. Ensayo 2, otra vez se presenta el sonido, el perro gira, se le presenta la comida y el perrito que estaba hambriento comienza a salivar. Después de varios ensayos, ocurre ahora que ante la sola presencia del sonido, o sea, el perrito escucha el sonido y empieza a salivar. Te pregunto entonces, salivar ante el sonido sería un estímulo o una respuesta. Salivar ante el sonido. ¿Es un estímulo? ¿Es una respuesta? Astrid me dice es una respuesta. Alessandra es una respuesta. Isael me está preguntando, ¿respuesta? Ya, correcto. Ahora dime, ¿es una respuesta natural o aprendida? Salivar ante el sonido. ¿Es una respuesta natural o aprendida? Misael dice aprendida, Kevin dice aprendida, Flor aprendida, Alessandra aprendida, Astrid aprendida. Ya, ok. A ver, mira, este perrito al inicio no salivaba ante el sonido, ahora sí. Esta respuesta de salivar ante el sonido es una respuesta aprendida. ¿Cómo la va a llamar Pavlov? Respuesta condicionada. Y al estímulo que la ha provocado, la va a llamar estímulo condicionado. Pero fíjate acá, mira, fíjate. Este estímulo condicionado, ¿antes qué era? Dime, ¿antes qué era esto de acá? ¿Antes qué era? Te leo. Ah, ya te diste cuenta.
Antes era un estímulo neutro. Ahora ha pasado a ser condicionado. Ojo con eso. Eso siempre va a ocurrir en el condicionamiento clásico. Un estímulo inicialmente neutro se transforma en un estímulo condicionado. Ahora dime, para que se transforme en un estímulo condicionado, ¿qué es lo que tuvo que hacer Pavlov acá? ¿Qué hizo durante el condicionamiento? ¿Qué hizo? Habla. Si te das cuenta en el gráfico, durante el condicionamiento asoció los estímulos. El sonido con la comida, sonido, comida, sonido, comida, sonido, comida, hasta que finalmente el sonido termina reemplazando a la comida. Y cuando el sonido reemplaza a la comida, deja de ser neutro y se convierte en condicionado. ¿Se entiende? Esto que es el apareamiento o asociación de estímulos es ley para que ocurra el condicionamiento clásico. En otras palabras, para que se dé el condicionamiento clásico, siempre tiene que haber asociación de estímulos. Y producto de esa asociación, el estímulo que inicialmente era neutro se termina transformando en un estímulo condicionado. Eso es fundamental que lo entiendas en este tema. ¿Se entendió? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna pregunta? ¿Se entendió? Ok, si has entendido entonces, quiero que me respondas. A ver, creo que acá había una pregunta. Ya, Astrid dice, si Pavlov no usó una campana, ¿qué instrumento usó? Se llama metrónomo lo que utilizó, ¿no? Es algo que los músicos saben más qué significa, ¿no? En ese aspecto. Ya. Bueno, eh, si me has entendido, respóndeme esta pregunta. Tienes un minuto. Pero quiero que ahí me digas cuál es el estímulo neutro, cuál es el estímulo incondicionado, cuál es la respuesta incondicionada, cuál es la respuesta condicionada, y cuál es el estímulo condicionado. Tienes un minuto. Y de ahí pregunto a cualquiera. Entiendo que si estás conectado es porque vas a participar en la clase, ¿no? A ese que nunca le he escuchado participar, que nunca lo he leído participar, a ese le voy a preguntar.
30 segundos. Voy a traer agua. ¿Listos? A ver, vamos a preguntar. No, Astrid, no me pongas por favor en el chat. Ya voy a preguntar a tus compañeros. Ya al final te pregunto a ti si quieres responder. Ya voy a elegir acá a esos que nunca participan, que hasta ahorita no conozco ni por mensaje. A eso le voy a preguntar. A ver, Fernando Alejos, me vas anotando cuál es estímulo neutro según lo que tú consideres. Bravo, no, bravo. Respuesta. Luis Carvajal. Luis Carvajal Cuadros. ¿Cuál es estímulo incondicionado? Martín Cruz. ¿Cuál es estímulo condicionado? Brandy Pachas. ¿Cuál es respuesta incondicionada? Oh, hay varios que no los conozco. ¿Ah? Casey Ríos. ¿Cuál es respuesta condicionada? A ver, los leo en el chat. ¿Dónde está Fernando Alejos, Luis Carvajal, Marta Cruz, Brandy Pachas, Casey Ríos? Son tímidos. Ah, son tímidos. O sea, les consiente no prender su cámara, les consienten no prender su audio. Ahora también les van a consentir no escribir en el chat también. No se pasen, pues. ¿Dónde estamos llegando ya a nivel educativo? Si ustedes, que son los interesados, no se mueven, no participan, entonces, ¿cómo quieren que uno haga una buena clase? Ustedes son también importantes en la clase, muchachos. Si tú no participas, la verdad que eh, no ayuda mucho para la energía que tiene que haber en una clase. ¿Ya qué hacemos? ¿Esperamos hasta las 8?
Publicamos sus nombres ahí, los que nunca responden el chat. Muchachos, la idea no es que si te equivocaste, pero acá, pues, la idea es que no te equivoques en el examen y para eso necesitas aprender, pero si no participas, ni modo, no hay modo, ¿no? No hay forma. El conocimiento no se va a transmitir como si de pronto se transmitiera una jarra, un vaso, no, no funciona así. Nada, bueno, ni uno, mira, he llamado cinco, ni uno de cinco. ¿Algún voluntario que desee participar? Esté dispuesto a aprender y por lo menos, y por ende, a equivocarse. Voluntario o voluntaria, ¿no? Por eso era dicho voluntario, ¿no? Tampoco. Mm. A ver, voy a contar 5, 4, 3, 2, 1. No hay. Conste, conste, no hay. A ver, veo algunas respuestas de Alessandra, de Wendoli, de Grisel y de Shaila, a quienes agradezco. No puedo decir lo mismo de los demás. Vuelvo a repetir, la idea acá no es sancionarte si te equivocas, ¿ya? La idea es que si te equivocas, corregir el error para que eso no quede en tu esquema, para que corrijas tu esquema y finalmente pues puedas responder preguntas de este tipo, ¿no? A ver, Alessandra dice, profesor, el estímulo neutro es el padre. Shaila discrepa y dice, el estímulo neutro no sería la colonia. Alessandra, el estímulo condicionado, el olor del perfume de la madre. Cristina, la colonia, estímulo neutro. Gabriela dice, profesor, el estímulo condicionado es la tristeza de Violeta. Misael, profesor, sería respuesta condicionada a la respuesta. Ahí sí me rayaste, no, no te entiendo. La respuesta condicionada es una respuesta. Eh, Samuel dice, respuesta incondicional es la tristeza. ¿Tristeza ante qué? ¿Ante qué, Samuel? Y Kevin dice, estímulo condicionado, el perfume. A ver, analicemos ya. Ah, bueno, acá hay una respuesta de Astrid. A ver, Astrid, me interesa tu respuesta. Dice, estímulo, sí, pero ¿qué estímulo? Olor de la colonia. ¿Qué estímulo te refieres? ¿Neutro, incondicionado? Condicionado. Respuesta condicionada, la reacción de Violeta. Estímulo incondicionado, la separación trágica con la madre. Eh, Neutro, cualquier colonia menos limón. Ya, ok. Acertaste algunas, otras no, pero de eso se trata, ¿no?
A ver, mira, recordar ya. Te dije y te repito, en el condicionamiento clásico, siempre, si es que hay condicionamiento, si se produce un aprendizaje por condicionamiento clásico, siempre el estímulo neutro se transforma en condicionado. Entonces no puede ser que tú me digas un estímulo neutro diferente al condicionado, ¿no? El estímulo neutro siempre se va a transformar en condicionado si es que hay un aprendizaje bajo este modelo. ¿Ya? Eso es condición necesaria. Analicemos el caso. Te dice, la madre Violeta siempre usaba una colonia de olor a limón. El día de la separación de los progenitores de Violeta, su padre la arrancó de los brazos de su madre. O sea, se entiende que Violeta era pequeña, que cierto día los padres se separan, y cuando los padres se separan, el padre le quita, si se quiere, a Violeta de los brazos de la madre, ¿no? Pero para esto te dice que la mamá de Violeta siempre usaba una colonia que olía a limón. Con el tiempo te dice, bueno, y que esta separación eh, brusca, abrupta que tuvo Violeta con relación a la madre, le provoca pues desesperación, tristeza y llanto, ¿no? Luego te dice, con el tiempo, cada vez que Violeta sentía una colonia olor a limón, se desesperaba, se entristecía y lloraba. Respecto al concepto clásico, la conducta de Violeta ante el olor a colonia es un ejemplo de, bueno, eh, trato a veces de exigir un poco más para que también puedan aprender mejor, ¿no? Acá bastaba con, la pregunta basta con que es la respuesta, ¿no? Pero te pedí que me digas cuál es el estímulo neutro, incondicionado, condicionado, porque me parece un ejemplo interesante, ¿no? Te pregunto, ¿qué pasa para un pequeño, para una pequeña, ¿no? Si de pronto tú quieres a alguien y te arrancan bruscamente de esa persona. Imagínate que la pequeña tuviera, no te dice ahí, ¿no? Pero supongamos que tuviera después un par de añitos, ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo reacciona un pequeño, una pequeña? Normal, tranquilo, me voy nomás. No, ¿verdad? Va a reaccionar posiblemente con esa tristeza, con esa desesperación, podría convertirse en un trauma, es correcto, ¿no? Y eso te lo está diciendo la pregunta. Entonces, acá el estímulo incondicionado es cuando la quitan a ella o la separan de la madre, ¿no? Eso que genera la respuesta incondicionada de desesperación, de tristeza y llanto. Pero ¿con qué se apareó esta separación de la madre, o sea, ese quitarla a la madre bruscamente de su hija? ¿Con qué se apareó? ¿Con qué se asoció? La madre en ese momento utilizaba una colonia olor a limón. Esa colonia olor a limón inicialmente era un estímulo neutro que se ha apareado con ese evento en ese aspecto. Y entonces, años después, posiblemente, lo que está ocurriendo es que basta que Violeta no huela una colonia con ese aroma a limón y se desespere, se entristezca. La colonia inicialmente era un estímulo neutro, ha pasado a ser condicionado. Y ahora la colonia, colonia con olor a limón, está generando pues la misma desesperación, la tristeza, el llanto, ¿no? En ese aspecto, porque está evocando la situación, llámale si quieres, traumática, ¿no? Entonces, estímulo neutro es la eh, colonia, ¿no? Estímulo incondicionado es que le arranquen pues de los brazos de la mamá. Respuesta incondicionada, la desesperación, la tristeza, el llanto cuando la separan de la mamá. Se apareó estímulo neutro con incondicionado y el estímulo neutro se transforma en condicionado. Ahora la colonia olor a limón se transforma en estímulo condicionado y está provocando la respuesta condicionada de tristeza ante la colonia olor a limón.
te dice acá la pregunta, la conducta de Violeta ante el olor a la colonia, o sea, la conducta de desesperarse, entristecerse ante la colonia, es una respuesta pues condicionada. Esta es la clave, ¿no? La D, en ese sentido. Bueno, sería eso, ¿ya? Sería eso. No sé si hasta ahí eh, tienen alguna duda o pregunta, y veo la pregunta de Cristina. Siendo un trauma, ¿no sería un aprendizaje involuntario? Sí, es involuntario. Eso ya no es reflexología. No entiendo tu pregunta, Cristina. Si puedes activar tu audio, te agradecería, Cristina. No entiendo ahí cuál es O la sea, pregunta. O sea, o sea, profe, usted había mencionado que como tal esa separación, o sea, y todos habían dicho que era un trauma, como que para la niña, por la desesperación y tristeza. ya. Eso no fue, o sea, siendo un trauma, no fue un aprendizaje involuntario, y eso no estaría dentro de lo que es la reflexología. O sea, no sé si me doy a entender, y esa sea mi pregunta. Ya, en la primera parte sí te entiendo. Si es involuntario, sí es involuntario. Nadie quiere tener un trauma. O sea, el aprendizaje, ojo, un aprendizaje no tiene por qué ser necesariamente voluntario. Un aprendizaje puede ser voluntario o puede ser involuntario. El condicionamiento clásico, el aprendizaje es involuntario siempre. No es que el perro haya querido salivar ante el sonido, simplemente responde ante el sonido, ¿no? Entonces, en este caso, no es que la pequeña quiera tener miedo o desesperación al oler la colonia, ¿ya? Es un aprendizaje, en este caso, es involuntario, es condicionamiento clásico. Es correcto, tu primera apreciación es correcta. Lo que no logro entender es cuando dices, eso ya no es reflexología, ¿a qué te refieres con eso? O sea, O sea que eso de los aprendizajes, o sea, según había entendido, los aprendizajes involuntarios estaban dentro de lo que era, ¿cómo se llama este? Ya la reflexología, o sea, de cuando cuando en la primera clase nos enseñaron con las escuelas. ajá, ya. O Bueno, sea, la reflexología está la de estímulos respuestos, o sea, sí se da, y el planteamiento de Pavlov es ese, ¿no? Pero no es o sea, no lo lleves a que solamente la reflexología, eh, a ver, o que todo aprendizaje involuntario se deriva de la escuela reflexológica, no, o sea, como te dije, este aporte de la reflexología, que es el condicionamiento clásico, que es una teoría, fue utilizado por los conductistas en ese aspecto. Entonces, puede entrar en cualquier aspecto, ¿no? Reflexología o conductismo, ¿no? El asunto es que acá es condicionamiento clásico, de eso no quepa mayor duda, ¿ya? Eso es lo que quisiera aclarar. No sé si con eso absolvo tu duda, Cristina. sí, profe, gracias. Ok. Bueno, entonces acá ya está dada la respuesta en ese sentido. Agradezco a los que han participado, porque eso implica justamente un aprendizaje. Y los que no, bueno, como dice algún, algún cómico por ahí, al otro ciclo serán, al otro ciclo serán. Vayamos ahora a lo que viene a ser el condicionamiento operante, ¿ya? Eh, Importante entender que el condicionamiento operante ya es una teoría puramente conductista, pero que se diferencia del condicionamiento clásico. El condicionamiento operante es un planteamiento que, bueno, una elaboración del señor Frederick Burrus Skinner, que lo tienen ahí en pantalla. Y él, pues, trabaja con este animalito que es muy conocido en los laboratorios, con una ratita, crea una caja llamada la caja skinneriana. A esta ratita, bueno, vamos a partir del experimento base, ¿ya? A esta ratita la introduce en la caja y esta ratita también estaba privada de alimento por varias horas, estaba hambrienta. Y la única forma de que esta ratita obtuviera alimento era si lograba bajar esta palanca, ¿no? Al bajar la palanca iba a caer del surtidor de comida alimento para la ratita. Inicialmente esta zona electrificada que dice acá eh, no estaba activa, ¿no? O sea, es como que estuviera encima de una malla y punto, ¿ya?
Esto ya es con otros fines luego. Inicialmente, pues, a la ratita la colocan acá, en la caja. ¿Y qué hace la ratita? Tiene hambre. ¿Alguna vez has visto una ratita con hambre? ¿Qué hace una ratita con hambre? Va a olfatear, va a comenzar a chillar, ¿no? En fin. Pero no tiene absolutamente nada. Después de un rato, la ratita se para por acá, se para por allá y se para por acá, se resbala y accidentalmente baja la palanca. Al bajar la palanca, cae la comida. Y la ratita que estaba con hambre se lo come. Ensayo 2. Otra vez la ratita, por acá, por allá, por acá, por allá, por acá, por allá. Otra vez accidentalmente baja la palanca y la ratita nota que cae la comida y se lo come. Después de varios ensayos, Skinner colocaba a la ratita en esta caja y la ratita ya no perdía el tiempo yéndose por acá o por allá. Apenas colocaba Skinner a la ratita en la ratita salía disparada y estaba acá. Baja la palanca, comida, baja la palanca, comida, baja la palanca, comida, baja la palanca, comida. Hasta allí te pregunto, ¿esta ratita aprendió algo o no? Si tu respuesta es sí, dime qué. ¿La ratita aprendió o no aprendió? Ahí está, Cristel nos dice, sí, que al bajar la palanca podía obtener comida. Aprendió a asociar la palanca con la comida. Aprendió que cuando, nos dice Kevin. Misael, aprendió que cuando estaba palanca salía comida. Misael y Alessandra nos dice, aprendió que si bajaba la palanca caía comida. Astrid se aprendió a conseguir alimento por medio de la palanca. Pues sí, ajá, ya están participando más. Espero que porque quieren participar, no para evitar que les pregunte. José Ramos, primera vez que lo veo que no participa, dice, cada vez que bajar la palanca obtienen alimento, y Paolo también, primera vez que lo veo. Aprendió que al bajar la palanca obtenía comida. Ya, vale, vale, sigan participando. Correcto, la ratita aprendió. ¿Qué aprendió? Mira, el conductismo no asocias tanto a conocimientos, el conductismo simplemente se fija en conductas. ¿Cuál fue la conducta que aprendió la ratita? Bajar la palanca, punto. ¿Ya? Hasta ahí creo que estamos yendo bien. Ahora dime, ¿por qué la ratita aprendió a bajar la palanca? Vamos, sigue pensando. ¿Por qué la ratita aprendió a bajar la palanca? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Por qué crees tú que la ratita aprendió a bajar la palanca? Astrid, porque como consecuencia aparecía la comida, Grisel, porque por medio se alimentaba, Misael, porque tenía hambre. Ajá. Kevin, porque obtenía comida al hacerlo. Ujú. Ya. Pregunta de examen de admisión, San Marcos 2011. Para Skinner, el sujeto aprende por, no te decía más la pregunta. Para Skinner, el sujeto aprende por tres puntos suspensivos y luego había alternativas, ¿no? ¿Quién de ustedes habrá acertado con la respuesta? A ver, analicemos. Comencemos por la respuesta que nos dice tu compañero de que la ratita aprendió porque tenía hambre. A ver, hagamos pensar un poquito. Mira, mira acá. ¿Qué pasa si la ratita tiene hambre, baja la palanca y no cae absolutamente nada? La ratita, por más hambre que tuviera, ¿iba a seguir bajando la palanca? ¿Sí o no?
Piensa. Ya, accidentalmente, dice Grisel. Vuelve a bajar la palanca accidentalmente y no cae nada. La ratita. ¿Y va a seguir bajando la palanca? Ya no. Entonces, no es el hambre lo determinante. No es que porque tenga hambre la ratita aprendió. Ojo, cuidado con eso. Para Skinner, a ver, te pregunto, la conducta, creo que la conducta está clara. La conducta que está realizando el sujeto acá es bajar la palanca, ¿cierto? La respuesta que está realizando la ratita es bajar la palanca. Te pregunto, ¿el hambre es previo o posterior a la conducta de bajar la palanca? ¿Previo o posterior? Rápido, vamos. Previo. ¡Ojo! Mira la diapositiva. ¿Qué te dice? Para Skinner, la conducta se adquiere, desarrolla y mantiene por las consecuencias que produce en el entorno, no por lo previo. El hambre no es lo determinante. Ojo, ¿por qué la ratita aprendió? Porque cada vez que bajaba la palanca, ¿cuál era la consecuencia? La comida. Eso es algo que tú tienes que entender así, inicialmente en este tema. Para Skinner, el sujeto aprende por las consecuencias de su conducta. La conducta del sujeto genera una consecuencia. Bien. Y esa consecuencia hará que la conducta se incremente o que la conducta disminuya. Y por eso, pues, Skinner establece esto que vas a ver a continuación, que a veces puede ser un poco complicado entenderlo, pero creo que con lo que hemos dicho ya lo vas a poder entender. Esto que Skinner llama la triple relación de contingencia, ¿no? Te habla de un estímulo discriminativo, una respuesta operante y un estímulo consecuente. No le hagan mucho caso a este ejemplo porque acá falta trabajar un poco, creo. Ya, así que no quiero confundirlos. Vayámonos a explicar en función a esto de la ratita. Es más, esto lo voy a sacar, creo. No, pues tengo que sacar todo. No, sí, tengo que sacar todo. Ya, vamos a analizar esto de acá. Mira, Skinner luego de que la ratita logró bajar la palanca, incluso hizo algo más. Colocó acá una bombilla de luz y logró hacer que la ratita, ojo, solamente apretara la palanca cuando se encendía la luz. Entonces, ¿por qué? Porque cuando no se encendía la luz, la ratita bajaba la palanca y no caía comida. En cambio, cuando se encendía la luz, era la señal, era el momento, como quien dice que la ratita podía bajar la palanca y obviamente luego venía la comida. Llevemos esto a esta triple relación de contingencia. La luz, en este caso, se convierte en un estímulo discriminativo. ¿Por qué? Porque es la señal, es el momento, el contexto donde se produce la conducta, en el momento en que se da la conducta. O sea, en el entorno se enciende la luz y es ahí donde la ratita va a realizar la conducta de bajar la palanca. Y como consecuencia de su conducta, estímulo consecuente, es que recibe la comida. Y ya tú sabes que para Skinner el sujeto aprende en función a las consecuencias de su conducta. Bien. No me gusta mucho este ejemplo que han puesto acá. Voy a plantear otro, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si tú, supongamos, ¿no? Ya, se supone que estás postulando a San Marcos, las clases son virtuales, pero si fueran presenciales, ¿no? De pronto, supongamos que alguno de ustedes vive en Puente Piedra y quiere ir a la ciudad universitaria. Entonces, cierto día, de pronto no vas al paradero, eh, tomas un bus, ¿no? Y haces la señal, la conducta de parar el bus, y luego este bus te conduce a la ciudad universitaria, te deja muy cerca de la puerta. Si esto ocurre, ¿qué pasará con tu conducta?
de parar este vehículo cada mañana o cada día que tengas clase? ¿Va a aumentar o va a disminuir? ¿Ya volaste? Aumenta, correcto, Alessandro. Nota allí, quiero marcar acá, ¿cuál sería el estímulo discriminativo? De todos los vehículos que pasan digamos, si estuvieran por la Panamericana, ¿no? De todos los vehículos que pasan por ahí, no es que el sujeto va a parar a todos. Discrimina el color, la línea, en fin, y ante ese estímulo es que realiza la conducta de hacer el ademán de pararlo. Ese ademán de parar, de subirse al bus, ya sería la respuesta operante que está realizando el sujeto. ¿Y cuál es la consecuencia? Que lo lleve al lugar donde él desea. ¿Y esto a qué lleva? A que esta conducta, a que esta respuesta operante se incremente. Condicionamiento operante. Entonces, recuerda siempre que para Skinner el sujeto aprende en función a las consecuencias de su acción. Hasta allí, ¿alguna duda, alguna pregunta? Habla, pero ya, necesito ya. Ya que si no, no va a alcanzar el tiempo, ¿ah? Después ahí llega 8 en punto y ya sabes que tenemos que retirarnos. Ya, ¿se ha entendido hasta ahí? Ok, veo que está claro según lo que me dicen. Ya. Mira, si esto te pareció un poco complicado, lo que viene es peor, ¿ya? Así que ponte bien, concéntrate bien, ¿ya? Para que puedas entenderlo. A ese que me va al final de que no ha participado nada, que no ha dicho nada, ¿no? Y que al final de la clase me dice, profesor, no entendí, ¿me puede explicar de nuevo todo? Lo expulso, de verdad que lo expulso del aula, ¿ya? No se pasen, pe, ya. Estoy preguntando, ¿me están entendiendo? Sí, profesor, todo claro, todo claro. ¿Hay dudas? No, profesor, no. Pues, así que concéntrate, ya, concéntrate, por favor, atento, atento, atenta. No te pierdas lo que viene, vamos. Este tema, así, sinceramente, te lo digo yo, es el tema más complejo a nivel pre, para entender. Si tú entiendes esto, ya probablemente lo demás te sea más sencillo. Acá hasta profesores se equivocan de academias, ¿no? Muchas veces en ese aspecto. Ya, mira, acá importante entender lo siguiente. Los principios del condicionamiento operante. Ya sabes tú que para Skinner, el sujeto aprende en función a las consecuencias de su conducta. Ahora mira, cuando se aplica un reforzamiento, lo que tú tienes que entender es que siempre que te digan reforzamiento, la conducta operante, la respuesta operante que hace el sujeto va a incrementarse. Cuando te dicen que se aplicó un castigo, la conducta del sujeto va a disminuir. ¿Ya? Y en la extinción también disminuye la conducta, incluso puede desaparecer. Pero todavía vamos a dejar por un lado la extinción para centrarnos y comparar bien lo que es reforzamiento y castigo. Recuerda eso. Todo reforzamiento incrementa la conducta. Todo castigo disminuye la probabilidad de ocurrencia de la conducta. Hasta ahí yo no creo que haya mayor problema. Cuando tú veas que una conducta se incrementa, se aplicó reforzamiento. Si en el ejercicio ves que la conducta disminuyó, se aplicó castigo. Punto. Por eso es importante que identifiques bien cuál es la conducta operante. ¿Ya? Ahora, el problema viene acá. Es acá donde la mayoría se cruza, se raya, no sabe, no entiende. Positivo y negativo. Positivo y negativo. ¿Y sabes por qué se equivocan? Por esto. Porque la mayoría le da este sentido. Es decir, eh, si alguien, el común de la gente, ¿ya? Escucha de pronto a alguien decir a un papá, quizás, ayer castigué positivamente a mi hijo.
La mayoría dice, ah, es un castigo positivo, es un castigo bueno, es por el bien del niño. Si tú haces eso en este tema, saca 0, ya fuiste, ya tronaste. Ojo con eso, no tiene nada que ver, por eso está tachado lo ético en este tema. O sea, no tiene nada que ver que sea positivo bueno o negativo malo. Si tú haces esto en este tema, ya volaste, no te va a salir los ejercicios, así te lo aseguro. En este tema no tiene nada que ver positivo con bueno ni negativo con malo. Asócialo ¿a qué? A un sentido aritmético. Cuando te hablan a ti de positivo, de más, ¿qué estás haciendo? Adicionar, sumar, añadir, aparece algo, le das algo. Cuando es negativo, al contrario, se le quita, se le resta. En ese aspecto, asócialo de esa manera para que no te confundas. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo va a ser un reforzamiento positivo? Cuando la conducta del sujeto se incremente, pero se incrementó porque una vez que el sujeto hizo la conducta, algo se le dio al sujeto. Y eso que se le dio hace que la conducta se incremente. ¿Cuándo es un castigo positivo? El sujeto realizó una acción, una conducta, ¿y qué pasó luego? Como es positivo, se le dio algo al sujeto. Y eso que se le dio lleva a que la conducta disminuya. Profesor, no entiendo, profesor, tengo calambre al cerebro, profesor. Vayamos con un par de ejemplos. Allí. Mira, supongamos que este sea tu caso, cuando estabas en el colegio, sacaste tu diploma, ¿sí? Supongamos, ¿ya? Si no, bueno, imagina. Y entonces estabas tú contento, contenta, ¿no? Por haber sacado tu diploma y mamá, ¿no? Te da de pronto, bueno, ahí a la paleta o quizás le da su postre favorito o qué sé yo, eh, le da un premio pues a ella, ¿no? En ese aspecto. ¿Qué va a pasar con esta conducta de estudiar? Porque obviamente si uno saca un diploma, salvo que haya plagiado, ¿no? Es porque estudió, ¿no? En este aspecto. ¿Qué va a pasar con la conducta de estudiar de esta niña? ¿Va a aumentar o va a disminuir? Habla, te quiero pilas acá, si no, no hay forma de entenderte si me estás entendiendo o no. Aumenta, 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 ok. Y si aumenta la conducta, ¿qué cosa es? ¿Reforzamiento o castigo? Ya, estamos claros, aumenta. Si aumenta la conducta, ¿qué es? ¿Reforzamiento o castigo? Dime. Reforzamiento. Bien, ya la captaste, Alessandra. Es reforzamiento. Ya, Shaira, muy bien. Es reforzamiento. Entonces, lo que tú tienes que analizar siempre en estos ejercicios es cuál es la conducta operante. Y como te dije, acá la conducta operante es estudiar. ¿Qué pasa luego? ¿Cuál es la consecuencia? Ah, si le dan la paleta, eh, la llevan de compras, le dan un regalo, pregunto, ¿le están dando algo o le están quitando algo? Y se le daban algo que era positivo o negativo. Ya, le están dando, correcto, le están dando la paleta, el premio, en fin. Si le están dando algo, ¿qué es? ¿Positivo o negativo? Positivo. ¿Ves? Es positivo porque simplemente está apareciendo algo para el sujeto. Entonces, esto, se me fue la diapositiva ahí acá. Esto que está apareciendo, ¿a qué va a llevar? A que esta conducta se incremente. Y como se incrementa, es un reforzamiento. Entonces, una de las dos es un reforzamiento positivo.
Ah, profesor, está fácil. Vayamos acá, mira, mira acá, mira acá. Vamos a suponer que este chico hizo una conducta. Esperamos que no sea alguno de ustedes. Conducta, robar, ¿sí? Y hay algunos lugares, ¿no? Comunidades de pronto en donde al ver que algunos policías no hacen mucho por la seguridad, los pobladores toman medidas en el asunto. Pero supongamos que este chico robó y entonces los pobladores muy, en este aspecto, pues, exacerbados, lo capturan y luego comienzan a darle azotes. Te pregunto allí, primero dime, ¿cuál es la conducta operante de este sujeto? ¿Cuál es la conducta operante? La respuesta operante, ¿cuál es? Vamos, dime, habla. Tengo que acabar ya, porque si no me va a alcanzar el tiempo para la parte cognitiva. A los más 5 minutos tenemos que cerrar el tema. Vamos, rápido, dime, ¿cuál es la conducta operante? La respuesta operante que te dije en ese caso. ¿Qué está haciendo el chico? ¿Qué hizo? Hablo, hablo. Muy bien, Shaila, por fin. Robó, robar, Astrid, bien, bien, Alessandra, ya, robar. Ok, la conducta que está haciendo es robar. Ya, perfecto, identificaste la conducta. Ahora dime, ¿cuál es el estímulo consecuente? Robó, la conducta, estímulo consecuente. ¿Qué pasó en el entorno? ¿Qué pasó en el medio? Muy bien, Astrid, ser azotado, correcto. Ahora dime, si está siendo azotado, ¿le están dando algo o le están quitando algo? Lo golpearon, lo azotaron, ya. Si lo están golpeando, si lo están azotando, ¿le están dando algo o le están quitando algo? ¿Le están quitando? ¿Qué le están quitando, Grisel? A ver, dime para poder corregir ahí. Profesor, puede ser la habitualidad con la que puede hacer pues su el robo. Ya, le quitaron lo que robó. No, no, pero no te vayas mucho. O sea, en lo concreto que te he dicho, él robó, lo capturaron y comenzaron a darle azotes. Entonces, no le están quitando algo, le están dando los azotes. Y si le están dando algo, como consecuencia de su conducta de robar, le están dando algo, ¿eso qué sería? ¿Positivo o negativo? Para todos. Ah, ya te diste cuenta, es positivo, pues. Pero me puede decir, profesor, pero le están pegando, eso es malo, profesor, eso no se hace, profesor, eso es malo. ¿Qué te dije? Acá no tiene nada que ver positivo con bueno ni negativo con malo. Si haces esto, acá truenas en este tema. Simplemente es positivo porque una vez que el sujeto realizó la acción, consecuencia, está apareciendo algo para el sujeto. ¿Sí? Está apareciendo algo. ¿Qué está apareciendo? El azote. ¿Qué está apareciendo? El golpe en este aspecto. ¿Y eso a qué lleva? A que la conducta de robar aumente o disminuya. A que la conducta de robar aumente o disminuya. Habla. Disminuya. ¿Y si disminuye la conducta, qué era? ¿Reforzamiento o castigo? Apura. Si disminuye la conducta, ¿qué es? ¿Reforzamiento o castigo? Castigo. Ya te diste cuenta. Entonces, si tú unes ambas cosas, ¿qué es? Es un castigo positivo.
Es un castigo porque está disminuyendo la conducta de robar y es positivo porque se le está dando algo luego de realizar la acción de robar. ¿Te das cuenta la diferencia? Mientras que en el reforzamiento, mientras en el reforzamiento positivo lo que le das hace que la conducta se incremente, en el castigo positivo lo que le das al sujeto hace que su conducta disminuya. Profesor, pero entonces, ¿cuándo sería, por ejemplo, un castigo negativo? Veamos. ¿Qué pasa si de pronto, supongamos ya, que de pronto alguno de ustedes saca una mala nota en el colegio o sacó una mala nota y tu papá o tu mamá te dijo, ah, mira, has sacado mala nota, no te voy a pegar. No, 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 no. Eso no se hace, te dice. Pero tampoco está bien que saques malas notas. Entonces, como has sacado malas notas, ya no vas a jugar con tu tablet, ya no videojuegos, ya no celular. ¿Qué va a pasar con esa conducta de sacar bajas notas? ¿Va a aumentar o va a disminuir? De sacar bajas notas, ¿ah? Ah, esa conducta de sacar bajas notas va a disminuir, ¿sí o no? Entonces, si disminuye, ¿qué cosa era? ¿Reforzamiento o castigo? Si disminuye, ¿qué era? ¿Reforzamiento o castigo? Habla, Alessandra. Si disminuye la conducta. Si disminuye la conducta, ¿qué es? ¿Reforzamiento o castigo? A ver, repitamos. Conducta operante, sacar bajas notas. Consecuencia, ya no vas a estar con tu tablet. Ya no te voy a permitir que tengas celular. La conducta de sacar bajas notas, ¿aumenta o disminuye? Si disminuye, es un castigo, no es un reforzamiento. Ahora, ¿por qué está disminuyendo? Porque acá, ¿qué está ocurriendo acá? ¿Le estás dando algo al sujeto o le estás quitando algo al sujeto? Sacó malas notas. ¿Cuál fue la consecuencia? ¿Le diste algo al sujeto? En este caso, ¿te dieron algo o te quitaron algo? Te están quitando, pues te están quitando la tablet, te están quitando el celular, ¿no? En ese aspecto. ¿Para qué? Para que disminuya tu conducta de sacar bajas notas. Entonces, eso implicaría un castigo negativo. ¿Y cuándo es un reforzamiento negativo? Cuando la conducta se incrementa para evitar un estímulo aversivo o para eliminar un estímulo aversivo, ¿no? Eh, Supongamos pues que este niño lleve una gran mochila a la escuela, qué sé yo, ¿no? Como la que tiene ahí. Pero el niño hizo una conducta de ayudar a sus hermanos o a su hermano, ¿no? En fin. Entonces la mamá le dice, mira, hijito, como has ayudado a tu hermano, qué bueno es eso, hijito, ¿no? Como has ayudado a tu hermano, entonces ahora ya no vas a cargar esa mochila. Eh, ¿Qué está haciendo la mamá? Conducta operante del niño, ayudar a su hermano.
¿Cuál fue la consecuencia? Ya no, le está, le está quitando, ya no vas a cargar ese peso. ¿Y esto a qué lleva? A que la conducta de ayudar al hermano siga incrementándose. Entonces es un reforzamiento negativo en ese caso. Bien, bueno, finalmente, ¿cuándo se da un caso de extinción? La extinción implica básicamente la supresión de reforzadores. O sea, en la extinción lo que se busca es que la conducta disminuya, incluso que pueda desaparecer. Pero para eso, ¿qué se hace? Se deja de presentar lo que mantiene la conducta. Se deja de presentar el reforzador. Eh, Acá hay un ejemplo muy bueno, que es el aspecto de la persona que saluda y no le responden el saludo, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si tú, por ejemplo, ¿no? De pronto tienes algún conocido del colegio, qué sé yo, alguna vez han conversado, ¿no? En fin, cierto día te lo cruzas por la calle y ahora, pues, tú saludas, pero la persona se pasó de largo. Quizás tú digas, ah, qué raro, ¿no? Quizás no me ha visto. Pero te vuelve a pasar otra, la siguiente semana, otra vez te lo vuelves a cruzar, otra vez lo saludas y ni te responde. Pregunto, ¿seguirás saludando a esa persona? ¿Sí? ¿Tú seguirías saludando? No creo, ¿no? No creo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué está pasando con esa conducta tuya de saludar? Se está extinguiendo. ¿Pero por qué se está extinguiendo? Porque no está el reforzador que mantenía la conducta, que en este caso el reforzador era la respuesta de la otra persona, o sea, el saludo de la otra persona, ¿no? Entonces, esos son casos de extinción, ¿no? Cuando se suprime lo que reforzaba, lo que mantenía la conducta. Bueno, hasta ahí esa parte del condicionamiento operante. Tienen acá ustedes un cuadro comparativo de lo que viene a ser las diferencias entre condicionamientos. En el clásico, eh, la conducta que se aprende es respondiente, es refleja, no es que el sujeto sea activo, acá el sujeto es pasivo, simplemente responde ante los estímulos del medio. Y se aprende por asociación de estímulos, ¿no? En cambio, en el condicionamiento operante, el sujeto no es pasivo, el sujeto es activo. Si tú comparas, por ejemplo, en el caso del experimento que hizo Pavlov con el perro no es que haga algo para salivar, simplemente está respondiendo de forma pasiva ante los estímulos que le están colocando. En cambio, en el condicionamiento operante, la ratita con la cual trabajó Skinner hace algo, baja la palanca para obtener algo. El estudiante que sale y hace la demanda de parar el bus y se sube al bus para obtener algo, ¿no? El niño que de pronto saca una buena nota, ¿no? Para obtener algo. Entonces, no es que el sujeto sea pasivo, acá el sujeto es activo. El sujeto actúa y puede modificar ahí el ambiente. Mientras que para Pablo se aprendía por asociación de estímulos, para Skinner se aprende por las consecuencias de la conducta. Bien, cerramos ahí con esta parte que era la más complicada. No sé si hasta ahí se ha entendido. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Vamos bien? Ya, listo. Bueno, si es así, qué bueno, porque como les dije, este tema es bastante complejo para explicarlo y para entenderlo también. Vamos ahora con lo que corresponde a las teorías cognitivas. Nos queda 20 minutos, así que vamos a volar un poco, pero estas teorías son más fáciles de poder explicar. El aprendizaje cognitivo ya no te habla solamente de estímulos-respuestas, te dice los planteamientos bajo el modelo cognitivo te dice que entre estímulo y respuesta, entre estímulo y conducta, hay un organismo que procesa la información. Entonces, a un psicólogo cognitivo no le va a interesar solamente el cambio de conducta. Le va a interesar, para decir que tú has aprendido, le va a interesar que cambie algo en tu esquema cognitivo.
en ese aspecto. Vamos a ver teorías acá. Acá vemos pues justamente el modelo cognitivo, ¿no? Te decía que entre estímulo y respuesta hay un organismo que procesa. Entonces no basta con la conducta, sino que entre estímulo y conducta algo tiene que haber cambiado en alguno de estos procesos. En otras palabras, para decir que has aprendido es porque cambió algo en tu atención, en tu percepción, en tu pensamiento, en tu memoria. Algo tuvo que cambiar. Si, por ejemplo, las preguntas que tienes en tu material del tema de aprendizaje antes de la clase no resolvías de las 10 preguntas, no resolvías ni una buena, y ahora, terminando la clase, puedes de pronto resolver 8 o 9 buenas, significa que aprendiste, pues, porque cambió tu conducta. Para un conductista ahí hay aprendizaje, pero el cognitivo dirá, a ver, explícame por qué, cómo llegaste a la solución. Y si tu esquema está claro, habrás llegado a la solución. Para el cognitivo no basta con la conducta, tiene que haber cambiado tu esquema. Si antes no te salían las preguntas es porque tenías una información errónea o desconocías el tema o el esquema que tenías era erróneo. En cambio, si ahora aprendiste es porque hubo un cambio en tu procesamiento de información. Eso tiene que estar claro sea cual sea el modelo cognitivo. Siempre hay un cambio en el procesamiento de información cuando hablamos de teorías cognitivas. Acá vamos a encontrar la teoría, bueno, esta teoría no es cognitiva, es algo así como lo de Pablo que cité hace un momento. La teoría gestáltica no es una teoría cognitiva, pero fue un antecedente importante para que surgiera el cognitivismo. Kohler, que es uno de sus representantes, hizo un experimento muy conocido con ese chimpancé llamado Sultán, lo priva de alimento, lo hace ingresar a una habitación en la cual había una mano de plátanos y 3 cajas alrededor. Este chimpancé inicialmente trata de alcanzar la mano de plátanos, está muy distante, muy lejos, no llega, pero luego de ahí, súbitamente, este chimpancé comienza a relacionar mentalmente las cajas que había ahí y utiliza esas cajas, como ves ahí en la figura, para colocarla una sobre otra, subirse y finalmente alcanzar la mano de plátanos. El chimpancé acá resolvió un problema, ¿ok? Pero ese problema que resuelve el chimpancé en ese aspecto, ya, ese problema que resuelve el chimpancé, ¿por qué? ¿Cómo logró resolverlo? Dirán los gestálticos. El chimpancé lo que tuvo que hacer es cambiar su percepción inicial de la situación. Si no hubiera cambiado eso, no hubiera logrado resolver el problema. A ese acto que está ocurriendo en la mente de ese sujeto, los gestálticos lo llaman insight. Es un acto de discernimiento, de comprensión súbita. Es un cambio en el esquema del sujeto para poder resolver el problema. Y para los gestálticos, los animales superiores tienen insights, por lo tanto el ser humano también, ¿no? Esta teoría, al hablarte ya de estos actos mentales internos para el aprendizaje, eh, vuelve a darle importancia a la actividad mental en el aprendizaje. La actividad mental que había sido totalmente dejada de lado con el conductismo vuelve a tomar importancia con los gestálticos. Y es por esa razón que esto se convierte en un antecedente importante para el cognitivismo, porque años después ya es que surgen los modelos cognitivos, donde ya enfatizan el aprendizaje principalmente en todo lo que es procesamiento de información. Y ahí vamos a tener pues 3 teorías, ¿no? La teoría del procesamiento de información, la teoría del aprendizaje por descubrimiento y la teoría del aprendizaje significativo. Comenzamos con esta teoría del procesamiento de información, ¿ya? ¿Qué nos dice esta teoría del procesamiento de información? Que para que tú aprendas, tiene que haber un cambio en cualquiera de estos procesos. Mientras no haya un cambio en esto, va a ser difícil que aprendas. Si tú no estás aprendiendo es porque algo está fallando, no necesariamente en tu conducta, sino en cómo estás procesando la información. O sea, si un estudiante, por ejemplo, no atiende, como aquellos que están conectados, se les pide participar y nunca participan, supongo que algunos están en otra, en fin.
Entonces, si ese chico no atiende y le pasa eso con diferentes cursos, no va a aprender pues los cursos, porque no está prestando atención. Si él quiere aprender, tendrá que cambiar acá su nivel de atención. Si un chico tiene, digamos, problemas visuales, ¿no? Necesita lentes, pero no usa pues porque le da roche, o no, pues dice, no, pues yo no quiero, pues, como hacen muchos jóvenes. Y eso lo lleva a captar mal la información. Mientras no cambie su percepción visual, definitivamente no va a poder aprender correctamente. Si un estudiante no tiene estrategias para retener información en su memoria, va a tener dificultades en su aprendizaje. Entonces, los psicólogos del procesamiento de información justamente enfatizan en eso, ¿no? Que hay que analizar qué está fallando en estos procesos y hacer cambios en estos procesos para poder mejorar un aprendizaje. Esa es la esencia de la teoría del procesamiento de información. La teoría del aprendizaje por descubrimiento y la teoría del aprendizaje significativo son dos teorías cognitivas aplicadas a la enseñanza. Tienen algo en común, ¿no? O sea, ambas critican la enseñanza tradicional. Para Brunner, este aprendizaje por descubrimiento implica que un docente no se dedique solamente a brindar información, sino que haga pensar a un estudiante, que le haga preguntas que lleven a que ese estudiante reflexione. O sea, no se trata simplemente de decir paporreta, ¿no? En una clase y ya pues si entendiste, entendiste y si no, no, ¿no? Sino que el docente trate de estimular al estudiante con preguntas que lo hagan reflexionar, donde ese estudiante, a partir de casos particulares, comience a crear un concepto. Por eso se llama por descubrimiento. Entonces, lo que se propone ahí es un modelo de construcción inductiva. Por ejemplo, un profesor de razonamiento matemático, ¿no? De pronto quiere explicar algo y dice, mira, acá el caso uno, mira lo que pasa, ¿no? Acá mira otro ejemplito, caso 2, mira lo que pasa. Caso 3, mira lo que pasa. Ah, entonces mira, cada vez que tengas esto, mira qué tienen en común, ¿te das cuenta? Tienes que aplicar esto. ¿Qué está haciendo? Yendo de lo particular a lo general. ¿Qué implica eso? Inducción, ¿no? Está haciendo pensar al estudiante para que ese estudiante descubra un conocimiento. Entonces, el docente lo que se busca acá es que sea un docente facilitador del conocimiento, proponerle tareas al estudiante, ¿no? Para que estimule su aprendizaje. Y el estudiante tiene que tener un rol activo en ese sentido. Auswell propone también eh, un modelo para la enseñanza donde el docente, eh, así sepa mucho, no le puede dar todo el nivel a ese estudiante. Tiene que preocuparse primero por averiguar, te dirá Auswell, el saber previo del estudiante. Entonces, ¿qué pasa con un docente que a veces puede saber mucho pero no sabe enseñar? Te puede dar una información demasiado cuantiosa, pero el estudiante está perdido porque quizás está muy distante de ese conocimiento. Entonces, al final, el estudiante no va a aprender. ¿Qué te dice Auswell? Tu docente averigua los saberes previos de un estudiante y a partir de ahí enlaza esa información con la información nueva. Eso se llama anclaje. Si eso ocurre en una clase, el estudiante aprende y le encuentra sentido a lo que aprende. Y cuando un estudiante le encuentra sentido a lo que aprende, a eso se llama aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, en síntesis, para Auswell hay que relacionar la información previa que tiene el estudiante con la información nueva que va a proporcionar el docente. Si se logra ese anclaje y el estudiante va comprendiendo lo que aprende, se ha producido un aprendizaje significativo. Por ejemplo, un curso muy difícil para muchos es el curso de física, ¿no? Y entonces puede, a veces pasa, ¿no? Que hay chicos que se desaniman, ya no estudian, ¿no? En fin. A mí también me pasó algo similar cuando me estuve preparando ya hace muchos años. Pero recuerdo siempre una clase, bueno, algunas clases con un profesor, no sé qué será suyo, me hice gustado mantener contacto con él porque me parece un docente de los que yo rescataría como uno de los mejores docentes que me topé en mi vida, ¿no? Fue profesora de física, ¿no? Entonces,
Física, que era un curso bastante poco amigable con muchos por la forma como enseñaban. Yo me acuerdo mucho que la clase que llegó este docente eh, te sacaba cualquier ejemplo de lo que veía a su alrededor, ¿no? Te decía, mira, ¿ves ese foco? ¿Por qué está prendido? ¿No? Y te hacía pensar, ¿no? Y de pronto comenzaba a relacionar eso con la clase. A partir de ahí te podía sacar el tema para, por ejemplo, explicarte energía. Entonces, uno le encontraba sentido a para qué servía la física. Y eso te motivaba y hacía que también pudieses prestar más atención y también entender cómo se iba dando el proceso físico, ¿no? Lamentablemente, pues no sé, pues, imagino que no le pagaron, pero duró un mes el profesor. Pero me acuerdo siempre, ¿no? De esas clases de ese mes en el que el curso de física se me hizo interesante. Y eso tiene que ver con un aprendizaje significativo, ¿no? El docente lo que hizo fue enlazar, hoy en día sabiendo esto, pues ya puedo explicar lo que hizo ese docente, ¿no? Lo que hizo fue enlazar con lo que sabía el estudiante de su alrededor, ¿no? Y fue enlazándolo con el conocimiento nuevo que él pretendía dar, ¿no? Entonces ahí se está produciendo el anclaje, ahí, ¿no? En ese aspecto hay aprendizajes significativos. Bien, bueno, me están dando el comunicado, nos quedan 6 minutos, seguimos. Siguiente punto implica el aprendizaje por observación de modelos. Otra forma, otra teoría del aprendizaje es esta de la observación de modelos. Es un aprendizaje por imitación, ¿no? O sea, se llama social, imitación o vicario. Eh, por ejemplo, ¿no? ¿Alguno de ustedes sabe bailar quizás porque aprendió observando a su profesor de danza, a su profesora de danza, o quizás por YouTube también? Entonces, si ese es tu caso, supongamos que aprendiste a bailar una danza determinada, observaste un modelo. Al observar un modelo, ¿qué hiciste? Atendiste los pasos del modelo, retuviste los pasos del modelo y luego te tocó el momento de ejecutar la conducta del modelo. Y si tenías un profesor o profesora, quizás cuando te vio ejecutar te dijo, sí, vas muy bien, solamente acá, corrige esto. ¿Qué está haciendo? Retroalimentarte, ¿no? Entonces, en el aprendizaje observacional, estas son las fases por las cuales uno aprende, ¿no? Pero siempre parte de que uno observe un modelo. Observando modelos se aprende. Eso es lo que te dice Bandura con el aprendizaje observacional en esencia. Cuando se habla acá de estrategias de aprendizaje, es importante entender que muchos estudiantes pueden de pronto no estar enfocados muy bien en estrategias. O sea, si tú, por ejemplo, solamente lees y crees que esa es la forma para que puedas ingresar, posiblemente no te vaya muy bien, ¿no? Porque está comprobado que uno retiene muy poco porcentaje de lo que lee. Entonces hay que utilizar más estrategias. Estrategias de repaso pueden ayudar de alguna manera, ¿no? Cuando alguien hace uso de resaltar, de subrayar, ¿no? De transcribir, ayudan de cierta manera, pero a veces incluso eso puede ser insuficiente. Entonces ya tienes que hacer uso de elaboración. ¿Qué implica elaboración? Son estrategias en las cuales en algunos cursos tendrás que hacer resúmenes, en otros mnemotecnias, ¿no? En ese aspecto. Utilizar metáforas, ¿no? Parafraseo, explicártelo con tus mismas palabras. Esas son estrategias de elaboración. E incluso eso puede resultar insuficiente a veces. ¿Qué más puedes hacer? Estrategias de organización. ¿Qué implica eso? Hacer uso de diagramas, de mapas conceptuales, de mapas mentales, de esquemas que te permitan jerarquizar una información. Pero también, si quieres mantener más, incluso implicaría que hagas uso de la supervisión de la comprensión, que implica que te autoevalúes. Pocos estudiantes hacen eso, ¿no? Entonces, la autoevaluación también va a ayudar a que un estudiante pueda mejorar su rendimiento en ese aspecto, ¿no? Ahora, autoevaluarse no implica de pronto que tú veas la pregunta y vayas inmediatamente a tu material a ver la respuesta. No. Primero, revisa tu material, haz tus estrategias, sea de pronto de repaso, de organización o de elaboración. Y una vez que estudiaste, ya quédate tú solo con tu examen. Y a partir de lo que resuelvas, ahí, en los errores que tengas, recién ahí chequea dónde has cerrado. Eso te va a ayudar en ese aspecto. No se trata simplemente de apoyarse en el material, porque el día del examen bien sabes que no vas a llevar el material, todo tiene que estar en tu cerebro. Otra estrategia también que es importante, hay chicos que a veces estudian bastante, pero los resultados no lo acompañan. Hay chicos que a veces saben, ¿no? Él enseña a otros, pero él no ingresa, ¿no?
o ella no ingresa, ¿no? ¿Y qué está pasando? Que este chico, esta chica se pone muy nervioso, muy nerviosa, ¿no? O de pronto no cree en sí mismo. Entonces ahí hay que trabajar estrategias de autocontrol emocional, ¿no? Que pueden ser desde técnicas de relajación o aspectos ligados a cómo esta persona puede comenzar a creerse más capaz. Tiene que ver también con autoestima, ¿no? Pero muchas veces esto ya requiere ayuda profesional, ¿ya? Y finalmente, cuando hablan de metacognición, la metacognición implica la reflexión que hace el propio sujeto acerca de su proceso de aprendizaje. En otras palabras, tú quieres mejorar tu aprendizaje, tienes que hacer uso constante de la metacognición. Quizás algunos han hecho uso de ello sin saber que se llama así. La metacognición en esencia implica que uno reflexione para mejorar su aprendizaje. Entonces, si tú, por ejemplo, diste un examen, no sé en qué examen habrán dado ya acá en este ciclo, pero supongamos el primer examen, saliste mal en el curso de lenguaje. Si tú no haces nada, te vas a quedar igual. Pero si tú de pronto comienzas a darte cuenta de tus errores, planificas y dices, voy a estudiar este curso más horas, voy a de pronto entrar a consultas académicas a preguntar al profesor, estás planificando, pero no basta con eso, tienes que controlar, monitorear. Te quedaste en consultar al profesor, consúltale. Quedaste en estudiar tantas horas, hazlo. Y luego evalúa cómo saliste, ¿no? Mejoraste, si mejoraste, vas por buen camino, ¿no? Entonces, eso implica metacognición. Cuando a esto le agregas tú que el sujeto analice factores emocionales o de motivación que pueden estar también alterando su aprendizaje, a eso se llama aprendizaje autorregulado, ¿ya? Y el aprendizaje cooperativo ya se refiere a cuando un estudiante intercambia información con compañeros, haciendo proyectos, ¿no? O estudiando de pronto, complementando información para avanzar juntos. Esto funciona muy bien a nivel de la universidad cuando hacen proyectos. Acá en la empresa es un poco difícil, pero también puede hacerse si es que realmente se reúnen a estudiar, ¿no? El problema es que acá a veces algunos utilizan eso como excusa y terminan pues no estudiando. Bueno, eso, aprendizaje cooperativo. Bien, muchachos, no hay tiempo para más. Ahí nos quedamos, doy las claves y cerramos el día de hoy. Ahí están las claves, tomen captura y ya nos vemos la siguiente clase. ¿Ok? Listo, chicos. Acabé. Chao. Cuídense. Hasta luego, profesor. Chao, chao.